Espérame, a ver. Ok, muy bien. Entonces, bienvenidos todos. Voy a presentar a continuación mi tesis que se titula Optimal Operation Scheduling of a PV-based Electrolyzer System for Hydrogen Production and Frequency Regulation. Estos son los contenidos de la presentación. Voy a comenzar hablando del contexto y la motivación para pasar a la metodología un poco más en detalle. Luego presentar los principales resultados con su discusión y por último unas breves conclusiones. Sin más preámbulo entonces, hablando del contexto, ¿qué se necesita saber para entender esta presentación? Que se enmarca en el contexto del hidrógeno verde. Y este es hidrógeno que es producido a partir de un proceso que se denomina electrólisis, que utiliza energía eléctrica y agua como insumos. El sufijo verde proviene de que se utilizan energías renovables para proveer esa energía eléctrica. Porque es importante, especialmente en nuestro país, porque se estima que Chile puede ser una de las potencias mundiales en la producción de hidrógeno verde. ¿Y a qué se debe esto? Al alto potencial para energías renovables que tiene el país. De hecho, en el gráfico de la izquierda vemos cómo disminuye el costo nivelado de la producción de hidrógeno verde en las próximas décadas, que va a ser bastante mercado, hasta hacerlo competitivo con el hidrógeno producido por otras fuentes. Y en el gráfico de la derecha vemos la causa de la disminución en este costo, que tiene que ver con la disminución también de los costos nivelados de la electricidad renovable en distintos sectores del país, porque es el principal costo de producción para el hidrógeno mediante electrólisis. De hecho, el gobierno estima que el 25% de todos los proyectos de hidrógeno verde van a estar operativos antes de 2030, incluso. También en la misma Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, lanzada en 2020, se menciona que el tamaño de la industria del hidrógeno puede ser comparable con la minería. Y de hecho, en 2050 este puede aportar tanto al PIB, el hidrógeno verde, y cómo lo hará la minería para nuestro país justamente en ese momento del tiempo. Ahora bien, si estamos hablando de la minería, que es un proceso que es altamente lucrativo y que funciona 24/7, también deberíamos considerar de que deberíamos intentar hacer lo mismo en la industria del hidrógeno verde. Es decir, necesitamos maximizar el factor de carga electrolizador, que es la cantidad de tiempo que está operando y ojalá a máxima potencia. Por lo tanto, la intermitencia en la disponibilidad de los recursos de las energías renovables, de la energía, hace que esto a su vez sea un desafío. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que siempre haya disponibilidad de energía para la producción de este hidrógeno, para alimentar el electrolizador? Y aquí entran en juego distintas configuraciones de cómo proveer esta energía renovable y se habla de la hibridación de tecnologías, que esto es simplemente la combinación de más de un tipo de tecnología renovable para proveer, para suplir el electrolizador. De hecho, la combinación entre energía eólica y energía solar fotovoltaica puede disminuir los costos de producción a lo largo de la vida útil de un proyecto. Y estas disminuciones son incluso más marcadas en el caso del amoníaco verde, que utiliza hidrógeno como uno de sus insumos. Y también entran en juego los sistemas de almacenamiento en base a baterías que pueden hacer que esta energía esté disponible en otros momentos cuando es demasiado intermitente la disponibilidad, por ejemplo, del recurso solar. De hecho, en algunas áreas del mundo, la energía solar fotovoltaica en conjunto con baterías puede eliminar la necesidad de contar con energía eólica en configuraciones que son híbridas para la producción de amoníaco verde, que también necesita la producción de hidrógeno verde en algunos de sus pasos. ¿Por qué hablo de las baterías? Porque se espera que experimenten una marcada disminución de costos en la próxima década. En esta gráfica tenemos los costos esperados de inversión por tecnología en los próximos años que realiza Enrel todos los años. Estas son las predicciones de este año y quiero fijar su atención en la línea roja, que es energía solar fotovoltaica más almacenamiento en base a baterías, que va a experimentar una marcada disminución en la próxima década. Entonces, esperemos que se masifiquen cada vez más el almacenamiento en base a baterías. Ahora bien, entonces, si estamos hablando de las baterías, también es importante hablar de todos los beneficios que nos pueden brindar, ya que poseen una alta capacidad de rampa, lo que se dice que es un recurso altamente flexible y por lo tanto ha sido ampliamente estudiado en el contexto de mercados eléctricos. Aquí hay algunas referencias claves de baterías prestando múltiples servicios participando en mercados eléctricos, que no voy a entrar en mayor detalle, pero una lista completa de la bibliografía se puede encontrar en el manuscrito adjunto. Entonces, estos trabajos consideran arbitraje de energía en mercados day ahead y real time, también la provisión de reservas, pero lo más importante es que en casi todos los trabajos se están de acuerdo en que la provisión de servicio de regulación de frecuencia es uno de los más importantes en términos de los ingresos que se pueden obtener y lo apropiado que es las baterías para prestar este servicio. ¿Qué es el servicio de regulación de frecuencia? Es un servicio complementario que se necesita para la correcta y confiable operación del sistema eléctrico y que en palabras simples se aplica mediante un control automático que establece el operador del sistema y que le dice a cada recurso participante del servicio cómo debe mover su punto de operación respecto a su nivel basal. Es decir, nos dice si es que debe aumentar o disminuir su generación siguiendo una señal de regulación. Eso es en simple.
Por lo tanto, ¿qué se propone estudiar? Se propone estudiar un sistema que es un electrolizador alimentado con una planta solar fotovoltaica en conjunto con almacenamiento en base a baterías y todo este sistema a su vez conectado a la red prestando servicios. ¿Y por qué? Porque la energía solar fotovoltaica en conjunto con baterías y electrolizadores en general siempre ha sido estudiada en el contexto de microredes, que esto tiene objetivos más amplios como la operación a bajo costo de todo el sistema o bien objetivos de estabilidad. O son a su vez estudiados en sistemas que son standalone, es decir, desconectados de la red, con el único objetivo de maximizar la producción de hidrógeno y aumentar al máximo el factor de carga electrolizador. Entonces se quiere estudiar cómo un sistema de este tipo puede conectarse a la red sin disminuir demasiado su producción de hidrógeno, pero a su vez aumentando mucho su peso debido a la prestación de algunos servicios que se pueden acoplar muy bien con la operación de la planta. Entonces existe un beneficio mutuo entre el sistema eléctrico de que se ve beneficiado por los servicios que presta la planta y la planta en sí misma que puede aumentar sus ingresos sin mermar sus objetivos de producción. Y en este contexto, la regulación de frecuencia es el servicio más apropiado para acoplar con la producción de hidrógeno, ya que la literatura está de acuerdo que en el caso de las baterías lo más lucrativo es combinar procesos que son intensivos en energía, como la producción de hidrógeno y alimentar el electrolizador, con procesos que son intensivos en frecuencia, porque la regulación de frecuencia requiere altas potencias instantáneas, pero no así un alto contenido energético en este proceso. Por lo tanto, algunos aspectos operacionales que se deben tener en cuenta en cualquier modelo que ocupa baterías prestando regulación de frecuencia son, en primer lugar, por supuesto, la incertidumbre en el contenido energético de esta señal de regulación. Y hay que es un proceso que no es altamente intensivo en energía, pero sí posee una componente que puede ser considerable dependiendo de la señal y del sistema. Entonces, en la literatura se determinan diferentes enfoques que se pueden utilizar para tratar con esta incertidumbre. Está el caso determinístico en que se asume, por ejemplo, que la energía desplegada para el servicio siempre va a ser igual a un valor promedio. Este valor incluso a veces se trata como que sea cero. Y eso solamente es válido en general cuando el operador del sistema se encarga de proveer una señal filtrada, que es una señal dinámica y que tiende a tener media cero en energía, pero eso no es válido para todos los sistemas eléctricos. Y un ejemplo de esto es la señal REC-D de PGM, que está de hecho destinada a recursos con bajas capacidades de energía, pero con altas capacidades de potencia, como lo son las baterías, pero no es así en todos los sistemas eléctricos. También se puede dar un enfoque estocástico y lo que se ha visto más en la literatura es casi siempre un enfoque robusto, es decir, que en cualquier modelo de planificación de la operación se preparan consecutivamente para peores realizaciones de la incertidumbre. Es decir, las baterías para cada instante del modelo debe estar preparado para recibir la cantidad de energía posible o tener que descargarse la mayor cantidad posible para el siguiente periodo, lo cual puede ser excesivamente conservador dependiendo de los otros servicios que preste también la planta. También se debe tener en cuenta el fenómeno de degradación de baterías, que esto es significativo debido a los costos de inversión que tiene la batería hoy en día y también porque la forma en cómo uno las opera afectan significativamente, de hecho, en cuánta degradación se incurre. Por lo tanto, un buen modelo de operación que considera baterías debería considerar este fenómeno de forma endógena, para así poder limitar la degradación y asegurar que se mantenga la vida útil y sea similar a la vida de calendario de la batería, para que no pierda tanta capacidad. Y por último, también se deberían considerar escalas de tiempo realistas, por ejemplo, subiendo las ofertas al mercado eléctrico con la debida anticipación o solamente utilizando la energía, o sea, el conocimiento que se tiene en el momento que se realiza la oferta, por ejemplo, sobre el estado de carga de las baterías. Por lo tanto, luego de esta breve introducción, ¿cuáles son las principales contribuciones de esta investigación? En primer lugar, se desarrollan modelos de optimización estocásticos que se encargan de planificar la operación de una planta de hidrógeno verde que se suple de energía a partir de una planta solar fotovoltaica acoplada con baterías y que presta servicios a la red. También se toman en cuenta estos aspectos operacionales que son clave, proponiendo un enfoque basado en escenarios, un enfoque estocástico, y también ocupando un modelo de creación de baterías que es computacionalmente eficiente y está incorporado de manera endógena en el modelo. Por último, también se realizan experimentos computacionales extensos utilizando escalas de tiempo realistas y también se utilizan, por supuesto, datos reales para para evaluar el rendimiento de los modelos propuestos. Siguiendo entonces con la metodología. ¿Cuál es el problema en general? Optimizar la operación de este sistema que ya mencioné, sujeto a ciertas restricciones de diversa índole. ¿Qué se quiere entonces? Planificar, tener el esquema de operación del electrolizador, el esquema de operación de las baterías y también las ofertas que deben ser entregadas a los mercados de energía y servicios complementarios. Entonces aquí se toman algunas decisiones de diseño, como por ejemplo, se puede vender los excesos de energía con los que cuenta el sistema,
pero no se puede comprar energía, no se pueden hacer ofertas de compra por bloques de energía. ¿Y por qué? Para mantener el carácter verde del hidrógeno que se produzca. Y también se tomó la decisión de solamente ofrecer el servicio de regulación de frecuencia, que en base a la revisión bibliográfica es el servicio más apropiado y el más lucrativo para un sistema de baterías. Pero también el electrolizador, gracias a su flexibilidad, puede ayudar a prestar este servicio. Este problema está destinado para ser aplicado en un mercado genérico que tenga un mercado al día anterior y un mercado en tiempo real, utilizando los datos y la estructura de PGM como referencia. Entonces, ¿qué es lo primero? Caracterizar la incertidumbre acerca de cuánta energía se despliega en la provisión de este servicio de regulación. Entonces, para eso se introduce esta variable W, que es simplemente la integral o la suma de las señales normalizadas de regulación de frecuencia. Entonces, esta área bajo la curva, que tiene unidades de tiempo, multiplicada por P, que es la potencia o la capacidad de regulación ofrecida al mercado, nos da cuánta energía finalmente se tiene que desplegar en cada periodo de tiempo y que luego termina siendo una variable incierta. Luego, el modelo de degradación de baterías considera, y esto la literatura está de acuerdo, que la profundidad de cada ciclo de descarga es el principal factor que influye en la degradación en la que incurren las baterías. Y para eso se utiliza una función que es cuadrática, es decir, no lineal, pero sí es convexa, que explica la degradación de las baterías en base a la profundidad de cada ciclo, y si es un ciclo completo o medio ciclo. Y para eso también se necesita determinar, ¿qué es un ciclo en las baterías? Para eso se necesita el perfil del estado de carga de las baterías luego de la operación, y con la aplicación de un algoritmo, que se llama Rainflow Cycle Counting, se obtienen se identifica cada ciclo con su profundidad. Ahora bien, esto no puede ser incorporado directamente en un modelo de optimización. Por lo tanto, se hace una adaptación y se utiliza un modelo que lo linealiza por partes. ¿Por qué? Porque la función es no lineal y además porque no podemos saber a priori cómo son los ciclos. Por lo tanto, se utiliza esta función donde phi es el coeficiente de degradación asociado a cada partición. Es decir, la batería en su totalidad se divide en pequeñas particiones y cada partición tiene asociado un coeficiente de degradación que está obtenido del modelo de degradación completo. Y en este caso se asume como constante para cada intervalo dentro de la partición. Luego, esto, por la carga y la descarga que sufren las baterías, nos da unidades de energía y dividido en la capacidad energética de la batería en su totalidad, nos da el porcentaje de cuánto se espera que se degrade la batería por su operación. Y en esta formulación, cada partición de la batería tiene su propio estado de carga, que es vinculado mediante esta restricción, y por supuesto cada estado de carga está limitado por sus mínimos y máximos. Muy bien, pasando entonces al modelo del day ahead. Este modelo tiene como principal función maximizar las ganancias que se esperan del día de operación, pero también entrega las ofertas que deben ser entregadas o subidas al mercado de energía y de servicios complementarios para el mercado de ahead. De hecho, estas son las únicas decisiones vinculantes en este punto de operación, porque luego se pueden revisitar estas decisiones para finalmente determinar los puntos de operación finales de los elementos de la planta al día siguiente con otro modelo. Considera tres principales fuentes de incertidumbre. Uno de ellos es la energía desplegada para la provisión de servicio de regulación de frecuencia, que ya lo mencioné, la disponibilidad del recurso solar, por supuesto, y también los precios en el mercado de energía y servicios complementarios, que son súper variables. Luego, se utiliza un enfoque estocástico basado en escenarios para los primeros dos. Y me quiero detener en el primero, en que se utilizan realizaciones pasadas de la señal de frecuencia, porque no se puede predecir con buena precisión. Por lo tanto, se utilizan realizaciones pasadas de la incertidumbre considerando cierta cantidad KW de días hacia atrás que puede tomar la realización de la señal el día siguiente. También se utilizan escenarios para la disponibilidad del recurso solar, pero para los precios se utiliza simplemente un pronóstico que da resultados suficientemente buenos para sacar conclusiones, y esto después se analiza en la sección de resultados. ¿Cuáles son las restricciones del modelo? No los quiero aburrir mucho, así que las voy a mencionar por nombre, no incluí muchas ecuaciones, pero voy a mencionar las más importantes. En este caso se consideran los límites del electrolizador, el balance de potencia de la planta, las restricciones que tienen que ver con las baterías, que ya voy a ahondar en eso, y me quiero detener en el requisito mínimo de producción de hidrógeno, que en este caso se estableció como el equivalente a convertir el 85% del pronóstico de generación solar del día siguiente en convertirlo a hidrógeno verde, es decir, utilizar esa cantidad de energía por lo menos para suplir al electrolizador.
Esto se hizo de forma arbitraria porque todavía no tenemos mucho conocimiento acerca de cómo van a ser los contratos de hidrógeno en el futuro cuando ya esté masificado el mercado. También se incluyen, por supuesto, las reglas que tienen que ver con el mercado y que esas pueden ser cambiadas dependiendo de qué mercado estamos hablando. Ahora bien, entrando en específico en las restricciones que tienen que ver con las baterías, por supuesto, el máximo de potencia, el fenómeno de degradación, que ya mostré el modelo, que en este caso incorporado directamente en este modelo de optimización, el estado de carga o descarga de batería en una forma binaria, esta es la ecuación de inventario, que es el estado de carga de las baterías, y por supuesto se debe asegurar que poseen un mínimo estado de carga al final del día, para no, porque al final del horizonte, si no, se utilizaría todo el estado de carga para producir hidrógeno y se dejaría con menos de lo necesario para el día siguiente. Es una restricción súper utilizada en modelos de planificación con baterías, por supuesto. La restricción 6 tiene que ver con el requisito de la mínima duración que tiene que ser capaz de sostener cualquier recurso prestando el servicio de regulación de frecuencia. Esto quiere decir que en este caso particular se deben dejar suficiente espacio o se debe tener la suficiente energía para proveer el servicio a máxima capacidad de la que uno ofertó durante una cierta cantidad de tiempo, que en general es inferior a una hora, por lo tanto se debe asegurar que se cuenta con suficiente espacio en las baterías para cargarlas y la suficiente cantidad de energía para poder descargarlas durante cierta cantidad de tiempo mínimo a lo máximo ofrecido. Y por último, las ecuaciones que tienen que ver con los límites de las baterías, de cuánta energía hay almacenada en ellos, que esta se implementó mediante una restricción probabilística o chance constraint. Entonces, la variable binaria mu nos dice que si en ese escenario se cumple con esta restricción, esta vale que si vale 1, nos dice que en este escenario se cumple con esta restricción y se vuelve activa. Y alfa es la probabilidad de cumplir con todas estas restricciones probabilísticas y termina siendo un parámetro del modelo. ¿Por qué se implementó esta restricción? Porque hace que aumenten bastante los ingresos del modelo y porque no empeora el rendimiento del mismo en la prestación del servicio de regulación, porque después luego igual se pueden corregir los despachos durante el día. Por lo tanto, ayuda a obtener mejores utilidades y no deja de ser tan conservador porque igual se pueden revisitar las decisiones finales. Esta es la función objetivo del modelo de Ahead, que arriba están los ingresos por distintos conceptos. Aquí también estos son los ingresos debido a regulación, al rendimiento que se tiene, performance compensation se dice. Me quiero detener en esta línea, que es que la energía que se presta para regulación de frecuencia, es decir, ese exceso que se inyecta o eso que se deja de inyectar, también afecta el balance crediticio en el balance de energía con el operador. Es decir, se paga adicional por esa energía que se debe inyectar para servicio de regulación, o también se deja de pagar si es que hay que inyectar menos o hay que consumir, incluso uno debe pagar al operador. Y lo último es el fenómeno de creación de baterías, ahí expresado por phi, que multiplica eso a la capacidad energética y el costo de reemplazo, y esto nos da cuál es el costo equivalente de la degradación en la que se sufrió por operar el sistema de esa forma. Pasando entonces al modelo intradiario, que tiene como principal objetivo determinar los puntos de operación finales de los recursos de la planta, corrigiendo el despacho a medida que se revela nueva información y tenemos más certeza. Entonces, esto tiene una estructura de un horizonte recesivo, que es súper utilizado, está sacado de control predictivo y es súper utilizado en modelos de planificación intradiarios, que lo único que dice es que se planifica la operación del resto del día, desde el momento en que estamos corriendo el modelo, pero se aplican solamente las decisiones para el siguiente periodo de tiempo. Es decir, este modelo está pensado para ser corrido cada hora, pero solo se aplican para la siguiente hora las decisiones que se obtienen y luego se vuelve a correr el modelo una vez más para ojalá terminar al final del día en las variables que estén al final del día en los lugares que se quiere. Se siguen considerando escenarios para los parámetros W, que es la incertidumbre en la energía desplegada para la regulación de frecuencia, pero ahora se basa a considerar pronósticos para la disponibilidad del recurso solar. ¿Y esto por qué? Porque los pronósticos disponibles durante el día son bastante precisos y esto aumenta significativamente, o sea, disminuye significativamente el tiempo de cómputo, lo que lo hace mucho más apropiado para extensas simulaciones computacionales que deben correr este modelo a cada rato. El estado de carga de las baterías al final del día se pronostica y luego se va actualizando este valor para ser entregado al modelo de Ahead solo hasta que cierra el mercado, hasta la hora de cierre de ese mercado. ¿Y por qué esto lo hace más realista? Porque cuando ofrecemos al mercado del día anterior, al mercado de Ahead, perdón, todavía no conocemos en qué estado de carga van a estar las baterías al final del día. También se mantiene la estructura general del modelo de Ahead, y en general se mantienen casi todas las restricciones, solo que se cambian el set de intervalos temporales. De hecho, se vuelve con un set que tiene mayor resolución temporal en aquellos intervalos que representan la primera hora.
Se requieren algunas restricciones adicionales, por ejemplo, que se puede reofertar al mercado de energía, pero hay un costo por desviación programada y finalmente se puede determinar un punto de operación que puede desviarse incluso de cualquier plan de despacho, pero en ese caso el modelo sí considera que se va a tener que pagar una penalización por aquello. Y también se va actualizando, por supuesto, el requisito de producción mínima de hidrógeno para que el modelo intente llegar a ese mínimo presupuesto. Este es un diagrama que explica cómo se conectan los diferentes bloques de los que he hablado, y el modelo TIAG recibe datos de la generación de escenarios, que también lo recibe el modelo intradiario, y este entrega las ofertas que deben ser subidas al mercado de energía y servicios complementarios, las DAs de DAG, y también entrega las variables que debe utilizar el modelo intradiario. El modelo intradiario va entonces actualizando el modelo DAG con la cantidad de energía almacenada en las baterías hasta que cierra el mercado, y luego utiliza los pronósticos actualizados y entrega al mercado cuánta energía es ofrecida al mercado real time y también las variables finales para que sean utilizadas en la simulación, que utiliza los datos de operación reales y va actualizando a su vez el estado de carga para que utilice el modelo intradiario. Muy bien, esto es se determinaron dos problemas tipo benchmark para compararlos en relación al modelo que se está utilizando y para decir que, ok, desarrollar un modelo que puede ser sofisticado o no, es efectivamente mejor que un modelo más simple. Entonces, lo primero es un modelo naive o ingenuo que imita una operación desconectada de la red o standalone de los mismos recursos y la misma estructura de la planta de la que estaba hablando, para ver entonces los efectos que tiene conectarlo a la red, y también un modelo determinístico que tiene la misma estructura que el modelo estocástico propuesto, solo que en vez de usar escenarios en las variables inciertas, se utilizan pronósticos. Estos son los datos experimentales. Se utilizaron datos de PGM de 2020, datos reales de una planta solar fotovoltaica con resolución de 5 minutos. Se utilizan costos de hoy en día, que por ejemplo en el caso de las baterías son bastante elevados. Y el dimensionamiento de todos los elementos fue hecho de tal forma de que fueran capaces de suplir a un electrolizador de 1 megawatt operando todo el día a plena carga, más o menos. La simulación entonces es continua durante un extenso periodo de tiempo, se va corriendo siempre los modelos del DAG y luego los modelos intradiarios sin detenerse, no hay interacción humana. Y lo más importante son estas reglas de decisión que son bastante simples. ¿Y qué quieren decir en la práctica? Que si se necesita inyectar energía a la red, se debe intentar suplir primero con energía solar, luego con la descarga de las baterías, y si sigue siendo necesario, se disminuye la potencia del electrolizador. En cambio, si se requiere pedir energía a la red o consumir, se intenta aumentar primero la potencia del electrolizador y luego se intentan cargar las baterías hasta que llegue a cierto límite. Luego, en la simulación se calculan las métricas más importantes, donde quiero destacar el failure rate o la tasa de falla. Entonces, ¿qué se determina como un fallo? Y esto está sacado de una referencia, es cuando en la batería se choca con alguno de los límites, inferior o superior, y por lo tanto no puede seguir prestando el servicio de regulación de frecuencia en su totalidad, es decir, incurre en un fallo. Y luego se calcula la tasa de falla simplemente como las horas en las que esto ocurrió, dividido en el total de horas en que se prestó el servicio de regulación. Y eso nos da una indicación de que también o mal está funcionando la planificación. Por último, también se calcula la degradación que efectivamente experimentaron las baterías, pero utilizando el modelo completo, no lineal, con el Cycle Counting Algorithm. Pasando entonces a los resultados y la discusión. ¿Qué es lo primero? Afinar el modelo, es decir, ver cómo afecta la variación de los parámetros al desempeño del modelo estocástico. Para esto se simuló durante 3 semanas utilizando 4 posibles valores para alfa, que tienen que ver con la probabilidad del cumplimiento de las restricciones probabilísticas. Y esto siguiendo la señal de regulación convencional que ofrece este mercado, porque es la que tiene mayor variabilidad energética y que para eso está destinado el modelo. Entonces, en el gráfico de la izquierda podemos ver el efecto de KW, que es la cantidad de escenarios de regulación que estamos considerando la operación para planificar la operación. Y vemos claramente que hay una tendencia que mientras más escenarios consideramos, mejor es el rendimiento en la provisión del servicio. De hecho, cuando consideramos 20 o más escenarios, incluso existen configuraciones donde hay 0 horas de falla las 3 semanas que se presta el servicio. Por lo tanto, necesitamos valores de 20 o más para KW para obtener rendimientos adecuados. Y en el gráfico a la derecha podemos ver más claramente cómo incide alfa en la obtención de utilidades de la planta. Si descartamos los casos con 5 o 10 escenarios, vemos una tendencia, cuando tenemos suficientes escenarios, que al ir disminuyendo el valor de alfa, aumentan precisamente las ganancias. ¿Por qué? Porque toma más riesgos el modelo y oferta más al mercado eléctrico, pero luego igual, si es que se consideran suficientes escenarios para
para la señal de regulación no disminuye en demasía el rendimiento de la prestación del servicio. Luego, ¿qué son los resultados de esta diapositiva? Son la comparación entre el modelo naive, que es el modelo desconectado de la red, comparado con el modelo determinístico, que sigue la señal REC-A, que es la señal convencional, o la señal REC-D, que es la señal dinámica, y que tiende a tener media cero, que ofrece PGM. Entonces, ¿qué se destaca de esta tabla? Es que la regulación de frecuencia representa un ingreso considerable, una fuente. De hecho, vemos que en el caso naive, las ganancias que se obtienen son casi un sexto del caso convencional, es decir, son pequeñas. ¿Y por qué pasa esto? Porque la única fuente de ingresos es la producción de hidrógeno, pero en estos casos también tenemos la regulación de frecuencia, que de hecho es considerable, y es aún mayor en el caso de la regulación siguiendo la señal dinámica, porque el operador del sistema la compensa de mejor forma. Vemos que, de hecho, siendo la señal convencional, aumenta ligeramente la producción de hidrógeno. En el caso siendo la señal de media cero, disminuye un poco y existen, de hecho, algunas penalizaciones con este modelo determinístico. Pero también me quiero detener en que los costos de degradación de la batería son significativos en el caso del modelo naive y luego también siguen siendo un valor que no es despreciable, siendo una señal independiente si es la señal convencional o dinámica. ¿Y por qué sucede esto? Para eso está este gráfico acá, que nos dice que la profundidad de descarga del ciclo promedio que se logra en el modelo naive es mucho mayor que cuando lo tenemos el sistema conectado a la red. ¿Y por qué sucede esto? Porque las baterías solamente se utilizan para suplir la operación del electrolizador. En cambio, cuando tenemos el sistema conectado a la red, también recuerden que se debe dejar ese espacio o esa carga mínima para poder proveer el servicio de regulación. Y además, por ejemplo, cuando se debe alimentar el electrolizador, cuando está conectado a la red, esto se puede hacer directamente de la energía que se obtiene del servicio de regulación de frecuencia, sin que tenga que pasar por las baterías, donde hay pérdidas por eficiencia y además aumenta su degradación. Entonces aquí vemos los perfiles promedio de cada tipo de señal que explican por qué se obtuvo esos niveles de degradación de batería en cada caso. Esta tabla es para comparar el rendimiento del modelo estocástico en comparación con el modelo determinístico. Entonces ya comparamos el determinístico, es decir, conectado al red versus desconectado a la red, y ahora veamos qué pasa si mejoramos la modelación de la incertidumbre en vez de tomar solamente pronósticos. Entonces se realizaron simulaciones extensas para un horizonte de 2 meses y se compararon. Esta tabla es la comparación de las métricas que tienen que ver con qué tan buen rendimiento se tiene la provisión de servicio. Para eso se definieron 3 niveles de tasas de falla, 3 niveles de falla para poder compararlos bajo el mismo rendimiento, cuántas ganancias obtiene cada modelo. Y lo que destaqué en negrita es el modelo que se ocuparía en una aplicación real, porque es el que tiene la menor tasa de falla, que es lo que te permite después mantenerte en el mercado en el largo plazo. Y se ve que en cada categoría el modelo estocástico genera mejores ganancias que el modelo determinístico. Y siguiendo la señal dinámica con parámetros base, de hecho, obtiene mejores ingresos y significativamente una menor tasa de falla. De hecho, es súper destacable que en un plazo de simulación de 2 meses, solamente durante 6 horas ocurrió un fallo utilizando el modelo determinístico con los parámetros para el caso de low failure level rate. Ahora bien, comparando los distintos casos del modelo estocástico con sí mismo, en esta en esta tabla se presenta un desglose de los ingresos y costos. ¿Qué se desprende de esta tabla? Que el contenido de la señal de regulación impacta significativamente el crédito en el balance energético y el ingreso que se obtiene por regulación, que son estas dos columnas. Entonces, este es el ingreso que se obtiene por regulación, que ya dije que es mayor en el caso que se sigue la señal dinámica, porque el operador la compensa de mejor forma. Pero también quiero destacar estos números que son negativos y de alta magnitud, y que esto es la energía básicamente que se tiene que transferir, que se tiene que intercambiar con el sistema para regulación de frecuencia. Que sea un número muy alto quiere decir que la señal de regulación es altamente negativa, es decir, se pide que el sistema deje de inyectar, o en el caso de las baterías si están operando en nivel cero, deban consumir mucha energía la mayor parte del tiempo, y también el modelo toma provecho de eso. Por lo tanto, esto es lo que después le permite lograr mayores metas, o sea, superar con creces la meta de producción de hidrógeno, e incluso después vender los excedentes. Lo que no sucede en el caso es siguiendo la señal dinámica, que de hecho pueden haber penalizaciones, es decir, a veces se queda corto del mínimo de hidrógeno diario, pero estas pérdidas son pequeñas comparado con lo que realmente se produce. También vemos que aumenta la degradación de la batería, ya vimos el perfil promedio de cada uno.
Ya vimos el perfil promedio de cada uno, entonces esto es un caso súper particular de la señal de regulación de este sistema, pero la señal de regulación que tiende a tener media cero, que por eso este número es más pequeño, nos sirve para sacar conclusiones válidas si es que no esperamos que la señal de regulación nos entregue energía. También quise incluir estos tres gráficos que son ejemplo, un extracto de 3 días de cómo está operando el sistema, y esto es para que vean que efectivamente se está planificando la operación y la simulación corresponde, los resultados corresponden a la simulación, es decir, que no está pasando nada raro. Aquí vemos cómo se comportan los distintos elementos del sistema. El primer gráfico es una comparación entre el valor esperado del estado de carga de las baterías a lo largo del tiempo que obtenemos de la ponderación de los escenarios versus cuál es lo que realmente se logró el perfil de carga. Y la última es súper interesante, que es qué están haciendo las baterías en cada instante de tiempo. Lo amarillo quiere decir que se están cargando con energía solar, lo verde es que se están descargando para suplir el electrolizador, y lo azul puede ser que se estén cargando o descargando para proveer regulación de frecuencia. Muy bien, entonces luego de estos resultados se realizó un análisis de sensibilidad variando, introduciendo escenarios para la variable del precio. Dije que se habían utilizado pronósticos, que ese es el caso para un escenario, pero luego se aumentaron para considerar 2 o 3 escenarios, e incluso un enfoque robusto que ocupa la peor realización dentro de un intervalo, y que este también ha sido pues, ampliamente utilizado en la literatura en algunos casos. Que lo primero que se ve que el tiempo de cómputo aumenta significativamente. Al utilizar 2 escenarios en vez de uno, aumenta 3 veces, y el 3 escenarios en vez de uno es más de 6 veces mayor. Pero lo que vemos es que eso no se condice, el mayor esfuerzo computacional, con mejores ganancias. Y de hecho, en el caso robusto, las ganancias disminuyen cerca de un 11% respecto al caso base. Pero si consideramos más escenarios, aumentamos notablemente el tiempo de cómputo, pero como sumo podemos obtener 2% más de ganancias, lo cual no lo respalda, aunque por supuesto que hay espacio para mejorar en este ítem, pero quiere decir que los resultados que fueron obtenidos sí son válidos y sirven para sacar conclusiones de cómo está operando el modelo, de cómo está operando el modelo. También se realizó un análisis de sensibilidad respecto al precio del hidrógeno. Y aquí no incluí tantos valores como si están en el manuscrito, pero eh, ¿qué conclusiones se pueden sacar de esto? Es que, por ejemplo, si aumentamos al doble el precio del hidrógeno, aumentan casi al doble las ganancias de la planta. ¿Qué quiere decir esto? Que, por supuesto, como su principal actividad es la producción de hidrógeno, el precio de venta de este es lo que mueve la aguja respecto a las ganancias que obtiene todo el sistema. Y también, por supuesto, vemos que el precio del hidrógeno influye en el estado de carga promedio que logran las baterías. Vemos que el caso que tiene el mayor precio, las baterías se descargan hasta el nivel más profundo, por supuesto, porque se quiere producir más hidrógeno por los retornos que tiene, y eso también va aumentando su degradación a medida que aumenta el precio, por supuesto. Pasando entonces a las conclusiones, lo primero es que utilizar baterías solo para la producción de hidrógeno no es costo efectivo, y esto tiene que ver principalmente con los precios que tienen las baterías hoy en día, y también que no es necesario si es que podemos conectarlo a la red. Y de hecho una conexión a la red hace uso de los recursos de la planta, que son altamente flexibles, especialmente el electrolizador y las baterías, cuando aún se pueden cumplir con las metas de producción de hidrógeno, ya sea siguiendo la señal convencional, que se pueden cumplir con creces esa meta, o en el caso de la señal dinámica, se cumple la hipótesis de que no se ve mermado en demasía esa producción de hidrógeno, pero sí aumentan bastante los ingresos. También vimos que es importante considerar la incertidumbre en el contenido energético de la señal de regulación, y que esto es esencial para obtener buenos rendimientos, bajas tasas de falla. Vimos cómo aumentar las cantidades de escenarios que se contemplados efectivamente disminuye la tasa de falla, y hay cierto nivel en que ya se obtienen excelentes rendimientos. También, simples pronósticos de precio entregan resultados suficientemente adecuados para sacar conclusiones válidas, pero por supuesto que hay espacio para mejorar, y el precio de venta del hidrógeno no solo no solo determina principalmente las ganancias de la planta, sino que también afecta la planificación de toda la operación. Entonces, ¿qué queda para el trabajo futuro? Mejorar, por supuesto, el tratamiento de la incertidumbre respecto a los precios del mercado eléctrico. De hecho, esto es una rama de estudio en sí misma, hay extensa bibliografía al respecto, pero una forma fácil de mejorarlo sería mejorar la obtención de este pronóstico en sí. Yo estoy utilizando como pronóstico los precios del día anterior, que entregan un buen resultado para sacar conclusiones, pero como eso es un input del modelo, simplemente utilizando como caja negra un mejor proceso, se pueden mejorar las ganancias obtenidas sin aumentar la complejidad del modelo. Por ejemplo, utilizando la inteligencia artificial o algún otro método para obtener un mejor pronóstico, que luego eso se ocupa como input
para el modelo que ya está desarrollado. También se puede considerar incluir prestar más servicios por la planta, aunque hay que tener cuidado de que estos no sean muy demandantes de las capacidades energéticas de la planta, que están destinadas a producir hidrógeno. Y por último, quiero abrir este tema que puede servir para discusión, que alguna cantidad de hidrógeno es producida por energía finalmente que se obtiene de la red, pero a través del servicio de regulación de frecuencia. Es decir, yo proveo un servicio, pero ese servicio me indica que debo de repente consumir energía. Entonces la pregunta ¿es todavía verde ese hidrógeno? Porque de hecho no se hace ninguna oferta de compra por energía como tal. Entonces ahí entramos en temas de semántica o quizá en el futuro vamos a contar con certificados de origen, puede ser un tema de política pública. Así que en el futuro el modelo de hecho puede ser, el modelo se puede modificar ligeramente para considerar una nueva definición de qué es hidrógeno verde. Por último, un detallito de que esta investigación fue redactada en un paper que ya fue enviado a la revista Applied Energy y este es el email de confirmación que ya les hice llegar a todos. Muchísimas gracias por su atención. Con eso terminamos. Ahora voy a parar la grabación.